Bueno, continuando con nuestra sección de quebrados, vamos a resolver alguno de estos. Por ejemplo, aquí tenemos para este ejercicio 8 sextos más 7/42. Habíamos dicho que si hay un número que multiplicado por el más pequeño nos da el más grande, en este caso sabemos que 6 por 7 son 42. Entonces lo que nosotros podríamos hacer sería multiplicar 6 por 7 y para que no se pierda el equilibrio, multiplicar también 8 por 7 más 7/42. De tal manera que nos quedaría como si tuviéramos 56/42 más 7/42. Entonces lo podemos sumar. Nos daría 56 más 7, 63/42. ¿Ok? Ahora, vamos a proceder a algo que se le llama simplificación. La simplificación consiste en ver si los dos denominadores pueden ser divididos entre algún número primo. Por ejemplo, el primer número primo es el 2. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente. Esos son los números primos. Son números que solamente pueden ser divisibles entre ellos mismos y entre 1. ¿Ok? Como quien dice, vamos a ver si estos dos números pueden ser divisibles entre 2, o sea que si tienen mitad. En este caso nosotros sabemos que el 63 no tiene mitad, sin necesidad de hacer la división. ¿Por qué? Porque para que un número sea divisible entre 2 tiene que ser par. Para que un número sea par tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 o 8. Entonces 63 no es par y por tanto no sería divisible entre 2, ni siquiera necesitaríamos hacer la división para saber si es divisible entre 2. Ahora vamos a ver si son divisibles entre 3. Para saber si son divisibles entre 3, una forma rápida de saber si son divisibles entre 3 es ver si al sumar los dígitos nos da un número en la tabla del 3. Por ejemplo, 63, si sumo 6 y 3 me da 9. Y 9 pertenece a la tabla del 3 porque 3 por 3 son 9. Entonces el número sí es divisible entre 3. En el caso del 42, 4 más 2 son 6. Y el 6 es de la tabla del 3 porque 3 por 2 son 6. Entonces con eso podemos deducir que ambos números son divisibles entre 3. Entonces le sacamos tercera. Si dividimos 63 entre 3, nos daría 21. Y si dividimos 42 entre 3, nos daría 14. ¿Ok? Vemos de nuevo si son divisibles entre 3. El 21 pues sí es divisible entre 3 porque 2 más 1 son 3 y 3 es de la tabla del 3. Pero en el caso de 14, 1 más 4 son 5 y 5 no es de la tabla del 3. Entonces sabemos que no son divisibles entre 3. Los dos. Entonces pasamos con el siguiente que sería el 5. Sabemos que un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Y en este caso ninguno de los dos números termina en 0 o en 5. Por tanto no son divisibles entre 5. Ahora vamos a ver si son divisibles entre 7. El 21 pertenece a la tabla del 7 porque 7 por 3 son 21. Y el 14 pertenece a la tabla del 7 porque 7 por 2 son 14. Por tanto sí son divisibles entre 7. Entonces vamos a sacar séptima. La séptima de 21 sería 3. Y la séptima de 14 sería 2.
Entonces nuestro resultado final sería 3 medios. ¿Ok? Y ese sería nuestro resultado. 3 medios. Ahora, ya no tiene caso seguir simplificando porque ya íbamos en el 7 y los números que me salieron son más pequeños que el 7. Entonces ahí termina la simplificación. ¿Ok? Bueno, vamos a escoger otro ejercicio. Por ejemplo, este. En este caso, no tengo un número que multiplicado por 2 me dé 11, un número entero. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? En este caso lo que se puede hacer es que los dos elementos de mi primer quebrado lo multiplique por el denominador del otro, o sea, los multiplique por 11. O sea que acá haríamos 13 por 11. Y abajo 2 por 11. Más, ahora esto del otro los multiplico por el denominador este, o sea que esto los multiplicaría por 2. Entonces tendríamos 3 por 2. Y abajo tendríamos 11 por 2. De tal manera que de este lado nos quedaría 143 sobre 22 más 3 por 2, 6. Y 11 por 2, 22. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue que obtuve que 3 por 11 era 143? Bueno, cuando multiplicamos un número 2 cifras por 11, lo único que se hace es que estos dos números se ponen en los extremos y en medio se pone la suma de estos dos, 1 más 3, 4, y así podemos multiplicar rápidamente un número por 11. Entonces 11 por 13 por 11 sería 143. O sea que si nosotros quisiéramos multiplicar, por ejemplo, 28 o 27 por 11, lo que haríamos sería poner los dos extremos, serían 2 y 7, y 2 más 7 son 9. Así que aquí pondríamos 9. Entonces 27 por 11 sería 297. Sería una forma rápida de multiplicar por 11. Bueno. Entonces, como ya tienen el mismo denominador, ahora sí los podemos sumar. 143 más 6 sería 149 sobre 22. En este caso, este de acá no tiene mitad, el de abajo no tiene tercera, no tienen quinta, no tienen séptima, el de abajo sí tiene onceava, pero el de arriba no tiene onceava. Y pues en este caso ya no tienen más simplificación, así que este sería nuestro resultado. Salvo que lo quisiéramos expresar en enteros, pero eso ya lo veríamos en otra ocasión. Este sería nuestro quebrado. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer este. Tienen denominadores diferentes. Entonces voy a multiplicar estos dos por el 8 y luego estos dos por el 7. Entonces nos quedaría 8 por 8 sobre
7 por 8 menos 3 por 7 sobre 8 por 7. Entonces, acá nos quedaría 64 sobre 56. Y de este otro lado nos quedaría 21 sobre 56. Entonces, como ya tienen el mismo denominador, ya los podemos juntar. Entonces nos quedaría 43 sobre 56. Pues en este caso pues no tienen simplificación, así que así quedaría. ¿Ok? Bueno. A ver, por ejemplo, este. ¿Qué otra manera hay de resolver este tipo de quebrados? Otra manera de resolver este tipo de quebrados es ocupando una técnica que le llaman la técnica de la mariposa, que consiste en dibujar una mariposa. En cuenta que se dibuja hacia una mariposa, okay. En las antenitas se pone la multiplicación de esto que se está cruzando, o sea que en este caso sería 9 por 7, 63. Entonces esto va aquí, 63. 3 por 8, 24. 24. Y 3 por 7, 21. ¿Okay? Entonces, esto se multiplica en cruzado y son las antenitas de la mariposa. Y esta que es la cola de la mariposa también se multiplica. Y entonces así lo ponemos en un quebrado. Entonces nos daría 21. De este lado nos daría 63 menos 24. Y con eso tendríamos 63 menos 24, que sería 39 sobre 21. No tienen mitad, pero sí tienen tercera, porque 3 más 9 son 12, pertenece a la tabla del 3, y 2 más 1 son 3, pertenece a la tabla del 3. Así que les podemos sacar tercera. Tercera de 39 pues sería 13. La tercera de 21 sería 7. Pues sería nuestro resultado. 13 séptimo. ¿Okay? Ya no se tiene que simplificar porque el 7 es un número primo, o sea que necesitaría que el otro también fuera divisible entre 7 y pues el 13 también es un número primo. Así que ya no tienen más simplificación y así quedaría. Esta sería la técnica de la mariposa, que consiste en multiplicar cruzado. ¿Okay? Esta técnica pues es para comprender por qué es que se puede hacer eso, como quien dice, porque consiguen que tengan la misma denominación. Pero ya que quedó claro por qué se puede hacer eso, entonces ya podemos aplicar la técnica de la mariposa y ya nos ahorramos dos multiplicaciones y así trabajaremos menos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.